Hiperborea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. Es hora de conectarte con tu interior, pero también con todo aquello que te rodea. Conectemos el cuerpo y la conciencia con nuestros oídos. Comenzamos. Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperborea Radio y nuestros espacios en Spotify, YouTube, Apple y iHeartRadio. Tendemos a abandonarnos a lo largo del día tras día, a la actividad, las distracciones, las presiones y las demandas de la vida cotidiana. Y es fácil caer en una especie de piloto automático. Suena espantoso, pero es cierto. Estamos tan inmersos en nuestros pensamientos que dejamos de poner atención a nuestros hijos. Mindful Parenting o crianza con presencia y conciencia. No se muevan, regresamos. Comenzamos. Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperborea Radio y nuestros espacios en Spotify, YouTube, Apple y iHeartRadio. Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy bien y como ya pudieron haber escuchado este tema que vamos a ahondar un poquito más. Ya lo había dicho en el podcast pasado que ya estaba una cápsula por ahí, fueron como de 10 minutos, pero ahorita sí vamos a hablar un poquito más porque de verdad es un tema bastante extenso. Y para eso, como siempre, está aquí nuestra psicóloga Irma Griselda López. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Tisha, muy bien, como siempre contenta de estar contigo, de compartir esta información que, como tú lo dijiste, es muy interesante y la verdad es que nos va a enriquecer bastante para poder enfocar la educación que le transmitimos a nuestros hijos de otra manera. Wow, y la verdad que es algo tan importante. Este tema habla mucho acerca de esa relación con nuestros hijos, ¿cierto? Pero sobre todo esa reeducación en nosotros para empezar a ser más conscientes acerca de lo que está pasando en el mundo de nuestros hijos, porque como padres es muy fácil de repente pues regañar, llamar la atención, no hagas esto, y empezamos a decir tantas cosas, pero en sí, ¿realmente estamos siendo conscientes de lo que estamos diciendo? ¿Realmente nos sumergimos y tenemos esa comunicación con nuestros hijos? Muchas de las veces no. Y como yo lo decía en un principio, porque estamos metidos en muchas distracciones, en el trabajo, las presiones, la familia, o sea, son muchas cosas que rodean y que finalmente a veces no ponemos esa atención necesaria a ser padres. Y finalmente, como dicen, pues tampoco nadie nos enseña a ser padres. Entonces tenemos un gran trabajo para poder conectar con nuestros hijos. ¿Tú qué piensas, Irma? Pues sí, en efecto, fíjate que es muy importante hacer conciencia sobre esta información. Por ejemplo, ¿cómo quitarnos ese chip de decir, bueno, es que yo tengo una educación tradicionalista, mi mamá me educó de esta manera y yo voy a educar inconscientemente a mis hijos, ¿no? Esta crianza consciente pues hace que uno como padre preste atención a sus hijos constante, que te desconectes de toda esa educación, de todos esos prejuicios que vienes arrastrando de generaciones en generaciones para poder enfocarte en las necesidades de este niño o, bueno, en el caso de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque las necesidades de los niños de ahora pues son diferentes a las necesidades que tuvimos tú y yo y que tuvieron nuestros padres. Entonces, pues esta es la finalidad de esta crianza consciente, ¿no? De estar atentos
yo siempre le he dicho que como padres tenemos la gran oportunidad de invertirle a nuestros hijos si quieres los primeros 5 o 6 años de vida, invertirlos al 100 para que cuando ellos sean pues mayores, o sea, entren en la etapa de la adolescencia, pues ya vayan un poquito más encaminados, ¿no? O sea, a veces, como tú lo dijiste, nos enfocamos tanto en el trabajo, en las cosas que tenemos, en la rutina del día a día, que nos olvidamos de prestar esa atención a nuestros hijos. Los vemos así como que, pues en automático soy mamá, con que lo provea de alimento, calzado, salud, es suficiente. Y no pensamos en las necesidades de ellos como niños. Y algo bien interesante, ¿no? Cuando se habla de esta práctica del mindful parenting o crianza con presencia y conciencia plena, el objetivo es enfocarnos en manejar nuestras emociones y ahora sí que abrirnos a esa realidad, ¿no? Es mejorar la comunicación y la relación que tenemos con nuestros hijos. O sea, se trata de honrar la soberanía en nuestros niños y reconocer constantemente, también remodelar ciertos hábitos mentales, así como cultivar la compasión, la bondad y el autocuidado. O sea, por eso decía que el principal pilar donde uno tiene que trabajar es en uno, así para ir logrando la presencia y sobre todo la conciencia plena durante la crianza. O sea, para aquellos que somos padres, podemos ahora sí verlo ya desde otra perspectiva, ¿no? O sea, primero debemos hacer un trabajo personal interno en el que se cultive también la autocompasión, el amor, la aceptación y la conciencia de uno mismo, que finalmente son aspectos bien importantes, sobre todo en los padres, y cómo de repente todo lo hacemos al revés, Irma. Lo hemos visto y a mí en algunas ocasiones también me llegó a pasar cuando mi hija todavía estaba más pequeña, la más grande, que venía y me decía algo y yo estaba tan sumergida en mis cosas y no le ponía la suficiente atención. Pero venía el hijo o la hija de mi amiga y me preguntaba algo y yo toda mi atención estaba con ella. Entonces yo decía, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciéndolo todo al revés. Se tiene que empezar a trabajar primero con los hijos, ponerle la atención necesaria, el amor, el cuidado y todas las cosas que se necesitan para ir afianzando esa comunicación. Entonces, ese es el propósito de Mindful Parenting y es una práctica que se me hace bien interesante porque te hace que te desarrolles más tú como ser humano. Entonces, eso es algo para mí súper interesante. ¿Cómo tú lo ves? Pues sí, fíjate, desgraciadamente, como lo hemos mencionado tanto, las actividades que hacemos nos absorben tanto. Por ejemplo, estamos a veces sumergidos en el estrés, en la rutina, que cuando nuestros hijos hacen algo mal, ¿cómo nos ponemos, no? Por ejemplo, si el niño tira, no sé, la leche en la mesa y tú así como que no puede ser, ¿por qué no tienes cuidado? Entonces lo dimensionamos tanto que pareciera que nos está correteando un oso por la casa, ¿no? O sea, como así como que, ay, Dios mío, es lo más trágico del mundo. Entonces sí, es muy difícil separar esa parte del estrés con los hijos, y recordemos que pues no vamos a ser unos buenos guías si no aprendemos a autocontrolar esas emociones. Entonces, ¿cómo vamos a querer moldear ese carácter en nuestros hijos o esa impulsividad si nosotros les estamos enseñando que así reaccionamos cuando somos adultos? Entonces, sí es sumamente importante, y algo que decías tú, y es verdad, aquí lo importante es que uno como papá esté consciente de las limitaciones que tenemos, del carácter y el temperamento que tenemos para poder autorregularlo y enseñarle a nuestros hijos a regularlo también, porque ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos, no hagas berrinche, por favor, cállate, pórtate bien, no esto, no el otro? Cuando nosotros les demostramos con nuestro carácter, modelando nuestros arranques, ¿no? Nuestra impulsividad. Entonces, pues yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar la mayoría de los padres. Y sí, es bien difícil
dejar esa educación tradicionalista que ya tenemos. Pero como lo hemos dicho, siempre se trata de aprender algo nuevo, ¿no? Cada oportunidad que tenemos con nuestros hijos de, no sé, a lo mejor cometer el error de a lo mejor ser mamás aprensivas, pues si lo vemos por el lado bueno, aprendemos que no nos deja nada bueno ser madres aprensivas, ¿no? Tenemos que darles un poco más de libertad. Entonces no veamos tampoco esos errores que a veces cometemos como lo más trágico del mundo, sino como experiencias que nos ayudan a crecer y para no volverlas a repetir, y que nuestros hijos a su vez no lo repitan. Como lo comentamos en el podcast pasado sobre los gritos, no gritarle a nuestros hijos, porque nuestros hijos le van a gritar a sus hijos y sus hijos le van a gritar a los hijos de sus hijos. Entonces, pues esto va muy enfocado al cómo estamos haciendo nuestra labor como padres, cómo nos estamos enfrentando a los desafíos de la vida y cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a enfrentarse a esos desafíos que tienen día a día en la escuela, en la casa, en la calle. Entonces, pues aquí hay que trabajar mucho como educadores. Sí, bastante. Ahora, por ejemplo, intenta imaginar el mundo desde la perspectiva de tu hijo, que eso es lo más importante. Entonces, dejando de lado tu propio punto de vista. Entonces, al menos por un momento, ¿no? Para recordar quién es tu hijo, quién es tu hija y qué es lo que tiene que enfrentar en este mundo. Y yo les voy a poner un clarísimo ejemplo, ¿sí? Que me pasó. Nada más para que vean el estar presentes aquí y en el ahora y solamente enfocarte en este momento. Viene mi hija, me pide permiso para ir a una reunión el fin de semana y yo le digo no. ¿Pero por qué no? Le dije no, porque llegaste tarde la vez pasada que yo te di permiso. Entonces, y dices, a ver, es ahí cuando podemos hacer un stop. Imagínense lo que pasó, Yo estoy conectando lo que ella quiere hacer por un suceso que ya pasó. Entonces yo no estoy siendo consciente de que si ella vuelve a salir no significa que vaya a llegar tarde otra vez. Entonces, o sea, son esas cosas que siempre traemos de repente cargando y siempre sacamos cosas del pasado y lo queremos moldear a este momento presente. Entonces, esta es una de las cosas que yo debatía con ella. Y me decía, es que ¿por qué los papás siempre tienen que hacer eso? ¿Por qué no viven aquí en el presente? O sea, es algo que ya pasó y que todavía sigues cargando, que tu mente todavía sigue cargando. Entonces yo dije, wow, o sea, imagínate esa perspectiva. Y yo dije, eso es verdad. Entonces no podemos estar asimilando la misma temática con algo que ya pasó, ¿no? Entonces, ¿puede pasar? Claro que sí. O sea, uno no tampoco va a decir que, wow, van a tener que cumplir las reglas al 100%. O sea, puede llegar a pasar por X o por Y. Entonces hay que estar abiertos también a esas cosas. Otro punto bien importante que yo lo he visto es esa comparación entre un hijo y el otro. O sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros los padres de comparar a nuestros hijos si todos son diferentes? Otra vez, en ese momento no estamos siendo conscientes de que cómo tengo que manejarme con uno, cómo manejarme con el otro. Entonces, todos esos detalles cuentan. Y aunque de repente nosotros veamos que es como que, ay, bueno, sí, es normal, todo el mundo lo hace. Pero no todo el mundo es consciente de que estás lastimando a tus hijos, de que esa comparación hace de repente que entre ellos se enojen, se peleen y causen conflicto familiar. Entonces de eso se trata, de ser conscientes en cada movimiento que tú hagas con tus hijos, con tu familia, ¿sí? Es realmente pensar antes de hablar para hacer esa conexión con ellos. ¿Qué es lo que vas a decir, hacer? Entonces todo cuenta y de eso se trata esto del mindful parenting. Y es que, ¿sabes qué, Tisha? Yo creo que también aquí hay algo muy importante, ¿no? El secreto para poder avanzar con nuestros hijos
pues es dejar ir precisamente ese pasado, esos errores, que pues también ellos a veces nos reprochan, ¿no? Ay, es que recuerdas el día que no fuiste a mi reunión tal. Entonces nosotros también los hemos enseñado a vivir de ese pasado. Entonces tenemos que dejar ir ese pasado, dejar ir la culpa, la vergüenza, y pues conectarnos en el presente y pensar en que pues obviamente nos vamos a equivocar nosotros como padres y también ellos se van a equivocar, es parte del crecer juntos. Y entonces hay muchísimos beneficios de ser padres conscientes. El solo hecho de ser consciente te ayuda a entender y aceptar las cosas que quieres y las cosas que no puedes permitir en tu vida. Entonces te hace ser consciente de tus sentimientos, de tus pensamientos, de que seas coherente con lo que dices y lo que haces. Es fundamental esta parte de la conciencia en nosotros mismos para poder llevarla con nuestros hijos a cabo. Si no, ¿cómo les vamos a pedir ser conscientes de algo que queremos que cambien si no les hemos dado esa herramienta que es tan útil? Por ejemplo, algo que también nos ayuda mucho al ser conscientes es que nos volvemos menos críticos con nosotros y con nuestros hijos. Entonces vamos aceptando que pues a lo mejor es un niño inquieto o a lo mejor es una niña distraída, pero aceptamos esa parte de la vida de nuestros hijos, pero la vamos modificando, les podemos ayudar a cambiar. Pues si es distraída, pues a lo mejor podemos hacer algunos ejercicios para que pues ya no seas tan distraída, o si eres un niño súper inquieto o un niño hiperactivo, pues a lo mejor buscamos alternativas para que pues tenga una mejor calidad de vida. Y por ejemplo, otra de las cuestiones que también nos ayuda mucho cuando vivimos y educamos de manera consciente a nuestros hijos es que la relación la relación con nuestros hijos mejora mucho, estamos más conectados. ¿Por qué? Porque aprendemos a conocer todas esas fortalezas y las debilidades de nuestros hijos, y ellos también como que se vuelven más conscientes con nosotros de decir, pues mamá tiene mucho trabajo, está cansada, no sé, a lo mejor le acerco un vaso de agua o la dejo dormir más tiempo. Entonces aquí mejora muchísimo la relación entre padres e hijos cuando hay una crianza consciente. Definitivamente, hay una mejor conexión. Y cuando tú estabas hablando de, hace un momento me llamó la atención de cómo nosotros conectamos más con el mundo exterior, ¿no? Hablando de esta parte de las culpas o qué va a decir la gente, ¿no? Por cualquier suceso que vaya a pasar en tu familia. Estamos tan enfocados a ver ahora sí que lo que digan los demás antes que enfocarte en cómo estás reaccionando o cómo estás llevando esta parte de tu crianza con tus hijos. Finalmente, como les dije, nadie nos enseña a ser padres y esa es una tarea bien complicada, pero que finalmente cuando empezamos a trabajar en nosotros, sí, es algo muy gratificante el darte cuenta que se empiezan a reforzar esos lazos de la familia. Entonces también hay que practicar, sí, o en este caso practica ver a tu hijo como perfecto tal y como es. O sea, imagínate que si tú puedes ejercitar la conciencia plena acerca de su soberanía, acerca de sus actitudes, de su forma de hablar, momento a momento, día tras día, y trabajar en aceptarlo tal y como es, aun cuando de repente llegue a ser complicado, porque llega una etapa que es la adolescencia y que dices, hijo, qué complicada es esta etapa, pero así como él también tiene esa parte de sus defectos, igual uno, ¿verdad? Como padres, finalmente pues nadie es perfecto en esta tierra. Entonces, y dentro de esa imperfección, cuando empiezas a dejar de ver lo que te gustaría que fuera como tú quisieras, entonces es ahí cuando volteas la otra cara de la moneda y empiezas a ver todo lo mejor de tu hijo, porque de eso se trata, independientemente de los detalles, de los defectos que pueda tener. Lo importante es esa aceptación y que él se sienta aceptado dentro de su familia tal y como es, sin quererlo cambiar, sin decirle tienes que hacer esto o haz aquello. O sea, no hay necesidad,
porque él está ya buscándose en sí mismo esa forma de ser que lo va a ayudar ante su familia, pero la más grande preparación está dentro de su casa para que él pueda enfrentar el mundo allá afuera, porque si de repente aquí dentro de estas 4 paredes, ¿no?, que es su casa, es complicado para él, imagínense afuera. Imagínense si no tiene esa comunicación con los padres, si no está siendo aceptado, si está todo el tiempo siendo comparado y todos estos detalles que vamos de alguna manera arruinándole esa forma de ser y no los estamos preparando para la vida. Entonces eso es algo súper complicado en nuestros hijos y por eso crecemos con, ya saben, tantas heridas de la infancia y muchas cosas. Entonces, qué mejor que empezar con esta práctica, y para ello se requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero sobre todo mucha paciencia, porque acuérdense que también somos el reflejo de nuestros hijos. Hay cosas que no nos gustan, pero que nosotros estamos haciendo también. Entonces son tantas cosas y tantos detalles en los cuales como padres tenemos que aprender a trabajar. ¿Cómo ves, Irma? Sí, en efecto. Y es que mira, Tisha, el que seamos padres más regulados o padres más conscientes no significa que vamos a ser padres perfectos o que vamos a tener hijos perfectos, no. Exacto. Vamos a cometer también errores, pero ahora no vamos a tratar de, esos errores no los vamos a tratar de ocultar, sino que les vamos a hacer frente y vamos a tratar de resolverlos. Entonces es algo muy bonito cuando ves a tus hijos pequeñitos, cuando son bebés, cómo van cambiando, cómo van, o sea, cuando están que apenas empiezan a comer, les puedes dar lo que quieras de comer, ¿no? Experimentas papillas, les das de comer todo lo que te puedas imaginar y lo comen con gusto. Cuando va creciendo ya se vuelven más como que selectivos, ¿no? Como que, ay, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Pero a veces los papás queremos así como que tienes que hacer lo que yo digo, tienes que comer lo que yo digo. Sí, es importante que los enseñemos a ser personas equilibradas en cuestión de alimentación, pero también darles ese tiempo y ese espacio, ¿no? De por qué, a ver, ¿por qué no te gusta esto? Porque a lo mejor puede ser que le traiga algún mal recuerdo a esa comida o un mal sabor de boca y es algo que no estamos nosotros tomando en cuenta, sus necesidades o a lo mejor, no sé, algo que pues que allí está causando un problema. Por ejemplo, a mi hija no le gusta la cebolla y yo digo, ves que tienes que comer cebolla y no sé qué, no sé cuánto. Entonces pues digo, bueno, ok, voy a tratar de hacer la comida con menos cebolla y pues a lo mejor si yo dejo de estarle insistiendo que coma cebolla y que coma cebolla, puede ser que en un futuro pues diga, ay, pues mi mamá ya no me molesta con la cebolla, ¿no? Y pueda que la acepte. Entonces voy a tratar, ¿no? Decir, voy a tratar, no digo, voy a tratar de comer la cebolla porque ya mi mamá ya no me está molestando, ¿no? Ajá. Sí, y finalmente, Tisha, ¿a cuántas personas no nos educaron con la idea de soy tu mamá y tienes que hacer lo que yo diga? O aquí en esta casa se hace lo que yo diga. Y no, sí. Yo creo que no es esa la idea, ¿no? Que no debemos imponer nuestra voluntad, simplemente en decirles, mira, las cosas se hacen así porque pues te van a salir mejor o pues te va a ir mejor en la vida, pero no imponer nuestra voluntad. Yo creo que ese es un grave error que pues nuestros papás tuvieron y que quisieron imponer con nosotros. Entonces, ante esa situación, ¿qué vamos a hacer siempre el ser humano? Rebelarnos cuando nos imponen algo. Entonces, sí, es tan maravillosa esta parte de la crianza con los hijos, que si no la aprovechamos cuando podemos, después crecen y nos abandonan. Y dicen, no, yo no quiero ser gritona, o yo no quiero ser enojona, o yo no quiero ser controladora como mi mamá. Entonces, sí, por favor, no seamos así con nuestros hijos. Dejémoslos que ellos aprendan a tomar conciencia de sus cosas. Y también hay que ponerles metas, también hay que ponerles desafíos, y que ellos solitos se enfrenten a esos desafíos y que digan, ay, mi mamá en este momento no está conmigo, pero yo sé que cuando llegue a la casa puedo platicarle lo que me pasó y me va a aconsejar. Dijiste algo que me pegó.
que si no aprovechamos este momento con nuestros hijos, ellos en algún momento se van a ir. Y así es. Sí. Esa es la ley de la vida, y además lo mencionaste también, de que la vida de un niño pues es muy corta, ¿no? Lo mismo que de un adolescente. O sea, se va tan rápido el tiempo que cuando te das cuenta se van, emprenden el vuelo y te dejan aquí sola. Entonces, y qué mejor que empezar a construir esos recuerdos bonitos, ¿sí? Como dices, yo no quiero ser como mi mamá, porque el recuerdo que yo tengo era que era muy gritona, muy posesiva, y hace esto, muy mandona, y cosas. Entonces, qué mejor que se queden con bonitos recuerdos. Para mí es algo maravilloso también esta parte de la crianza consciente. Y también ser plena, o sea, plenamente consciente también de tus expectativas con tu hijo. También hay que considerar de repente si son reales o si son verdaderamente lo mejor para él. O sea, nosotros como padres estamos ahora sí que esperando siempre a que ellos vengan y hagan lo mejor con nosotros, pero también hay que ser consciente, ¿no? De lo que tú estás comunicando, cuáles son tus expectativas hacia él y cómo esto va a afectar a tu hijo. Yo digo esto porque se me vino a la mente una película que yo vi, no recuerdo el nombre, lo siento, no lo recuerdo. Si lo recuerdo lo dejo en la descripción, pero no recuerdo ahora mismo. Y esta película, fíjate cómo la mamá pues era una súper química muy reconocida aquí en Estados Unidos. Y pues bueno, muy inteligente en esta parte de las matemáticas, trabajando con muy buenas empresas. Entonces lo que ella quería era exactamente que sus hijos cumplieran sus expectativas acerca de estar trabajando en la NASA, con grandes empresas. Y entonces los mete, ella tenía 2, entonces los mete a esta parte de estudiar intensamente lo que son las matemáticas a profundidad. Y bueno, pues se hacen expertos, obviamente empiezan a hacer como que multiplicaciones, divisiones, todo así, mentales, y muy inteligentes. Y su hija de hecho sí estaba trabajando en un gran proyecto. Entonces dices, bueno, está cumpliendo mis expectativas, pero son las de ella, no las de la hija. Entonces ella pues empieza a presionar y a presionar más. Y resulta que pues bueno, la chica no se casa, sale embarazada, no se embaraza a una muy corta edad, no se casa. Y esto fue como que el acabose para la mamá. Decía, pero ¿cómo es posible? Y ya sabes, ¿no? Hizo ahí algo muy grande. Pero su hijo entonces rompe con esa regla y dice, es que yo estoy cumpliendo tus expectativas, no las mías. Entonces se aleja porque aparte era una familia de muy bien, bastante, o sea, económicamente hablando estaban muy bien. Entonces el hijo se hace a un lado, se va y pasa el tiempo, entonces... Pero de tanta presión y de que ella no era feliz con lo que ella hacía, pues imagínense que después de un largo tiempo, de hecho su hijita tenía como unos 5 o 8 años, no sé muy bien, pues resulta que ella de tanta presión y de la vida que ella llevaba, ¿no? De tanta presión y siempre estar cumpliendo las expectativas de la mamá, pues llegó un momento en que ella se suicidó. Ella se suicida y le deja la patria. Sí, fue algo súper triste y le deja la patria potestad al hermano. Entonces el hermano se viene ahora sí que a cuidar a la niña, pero pues a esa edad su hija ya estaba en el mismo paso que ella, ¿no? De meterla a la escuela, de ser muy buena en las matemáticas. Sí, repetir la historia. Exactamente. Con la niña, ¿no? Exactamente, se repite la historia. Pero ya el que se pone las pilas aquí es el hermano. El hermano le dice no. Entonces llega la mamá queriéndole quitar a la custodia y él le dice no. ¿Por qué? Porque es hija, es mi hija, ¿no? Es hija de mi hermana, de la cual tú tuviste mucho que ver, y empieza toda una serie de reclamos. Pero al final dice, déjala ser. Simplemente déjala ser. Es una niña. Ella quiere salir, jugar, divertirse y vivir su vida así como es, plena, ¿no? Sin tener que estarse enfocando en todo el tiempo estar estudiando. Entonces al final la mamá lo entendió, se queda con el tío, pero ya no con esas presiones, ¿sabes? Entonces por eso me enfocaba mucho en esta parte de las expectativas, ¿no? De cómo estamos dirigiendo, sobre todo exigiendo a nuestros hijos para que cumplan muchas veces las nuestras que tampoco cumplimos. Y tampoco se trata de eso, sino dejarlos ser como ellos quieran. O sea, es respetar esa decisión y muchas veces nos cuesta trabajo
porque de repente, ¿sabes qué? Es que mira, yo me falló en esto y en lo otro, y ahora me encantaría que tú hicieras lo mismo, y yo sé que tú lo vas a hacer, o acabar una carrera, o cosa que yo no hice, y en un montón de aspectos, ¿no? O en la música, yo quería ser músico y yo no, pero ahora va mi hijo y yo lo voy a hacer que sea músico. Entonces, si no es lo que él le gusta, como por qué vamos a estar exigiéndole a ellos algo en donde no se sienten cómodos, en donde no son felices. Sí, ¿cómo les vamos a pedir a ellos que resuelvan una vida que nosotros no resolvimos, no? Exacto, entonces todo está ahí, entonces, y esta parte de empezar a verlos de una manera diferente, de dejarlos ser, que ellos fluyan y que se encuentren a ellos mismos, y va a llegar un momento en que ellos igual van a emprender y van a volar, pero con aquello que les hace bien ¿no? Que les hace bien a ellos, a su vida. Y ese finalmente es el punto, ¿no? De esa reconexión con nosotros, y nosotros como padres, en este caso, de ser conscientes plenamente de que tus hijos tienen su propia vida y van a vivir su vida. Tú solamente estamos, en este caso, solamente estamos como apoyo, no es otra cosa. Ni tenemos por qué interrumpir un proceso que ellos están empezando a vivir, porque es la vida de ellos. Entonces, esa parte es bien importante. Era algo que quería comentar que se me hizo muy interesante. Qué padre película. Y también entender que hay días buenos y hay días malos, y hay días que nuestros hijos van a estar sí mami, lo que tú digas, sí mami, ¿no? Así casi, sí señor. Y hay días en los que van a decir no quiero, y digo, se vale, porque tenemos que aprender a identificar cuándo es cuando ellos dicen no quiero y cuándo es cuando ellos son muy cooperativos, ¿no? Entonces aprovechar esos momentos y decir, a ver, es que si yo le digo es que tú nunca haces las cosas, o si le digo es que tú siempre mientes, estamos etiquetando a nuestros hijos, y obviamente pues eso a nadie le gusta. No, claro, y otro punto que por ejemplo yo veo que es como bien importante es practicar el altruismo, ¿no? O sea, hay que poner las necesidades primero o por encima de tus propias necesidades como padre, ¿no? O sea, primero son tus hijos, qué es lo que ellos necesitan, y después las tuyas, porque a veces como padres somos tan egoístas que no nos fijamos también en sus propias necesidades, ¿no? Que tratan de decirnos algo, o que vienen con una idea, o te dan una opinión, y lo primero que dices es, ay no, este es un niño, él no sabe nada. Y eso es mentira, ellos nos están enseñando todo el tiempo también para ser mejores nosotros como padres, pero a veces ya sabes, yo soy el adulto, tú qué vas a saber de la vida, yo ya viví, así es que tú vas a hacer lo que yo diga, y no es el asunto. Yo pienso que todo mundo que venimos a esta tierra, pues siempre, cuando te permite ser el maestro, pues todo mundo es, cuando te permite ser el alumno, todo mundo es tu maestro. Entonces así sea la edad que tenga, de cualquier cultura, nacionalidad, lo que sea, siempre es estar abiertos para ser aprendices, para ser estudiantes, y dejar de pensar que lo sabemos todo, o porque yo le doblo o le triplico la edad a mi hijo, significa que ya lo sé todo, y eso es mentira. Entonces, ojalá que empecemos a hacer conciencia de todo esto, porque es increíble cómo cada generación siempre decimos que tenemos las esperanzas en ellos, ¿verdad? Viene otra y resulta que no, que cada vez está peor. Entonces, ¿pero por qué? Porque tenemos mucho que ver nosotros como padres. Finalmente el crecimiento y el aprendizaje es más para nosotros como padres que para ellos como hijos. Entonces, de eso se trata, y que otra vez vuelve a salir, ¿no? Y como el nombre lo dice, ¿de dónde viene esta corriente del mindful parenting, ¿no? Mindful, de mindfulness, ¿no? Entonces, es esa práctica de empezar a meditar nuevamente, de no gritar, ¿no? De repente a mí se me daba mucho esa parte de los gritos, y como tengo una voz fuerte, pues imagínate. Entonces trato de tranquilizar, ¿no? De conectar conmigo, pero también de pensar de que mi vida pues ya, o sea, sigue siendo mía, pero también hay alguien detrás de mí que me está viendo, que me está observando, y que está viendo la manera en que yo puedo resolver los problemas.
qué es lo que digo, ¿no? Cada gesto, entonces, y todo eso se va repitiendo y es algo de repente bien complicado porque ya llegan a una edad en que dices, ¿en qué momento? ¿Pero cómo se volvió así y esto? Entonces, todas esas cosas tienen una conexión y esa conexión está contigo como padre o como madre. Entonces, por eso es tan importante empezar a trabajar en nosotros mismos en este momento. Sí, definitivamente los hijos nos dan esa gran lección de vida de poder enmendar nuestros errores y decir, ups, ese niño o esa niña es mi espejo, creo que tengo que hacer algo para cambiar, ¿no? La verdad es que los que tenemos la dicha de ser padres sabemos que es un trabajo constante, es un trabajo difícil, sí, pero también es un trabajo muy enriquecedor, un trabajo que te llena de mucha satisfacción cuando dejas de lado todas las cosas que puedas traer encima y te enfocas en educar a tus hijos de la mejor manera, ¿no? Que a veces el trabajo, la relación de pareja te absorbe mucho, pero cuando dices, es que él solamente va a ser niño una vez en la vida y yo voy a ser su mamá y él va a poder acudir a mí cuando necesite de mí, pero si yo no le doy esa confianza, ¿cómo él, cuando ya sea una mujer que esté casada o un hombre con hijos o tenga problemas en el trabajo, en su matrimonio, cómo me va a buscar a mí si yo nunca tuve ese tiempo para ese hijo? Entonces es dar lo que queremos recibir. Y cuando estemos en situaciones complicadas, la verdad es que a veces por ciertas circunstancias, como que lo primero que hacemos es gritar, ¿no? Lo habíamos hablado. O estar como rebatiendo, ¿no? De que él no tiene la razón y como padres siempre queremos que obedezcan o escuchen, que nos escuchen antes a nosotros, ¿no? Entonces, quizás en ese momento lo mejor que se puede hacer es quedarse callado, ¿no? Guardar silencio antes que empezar a hablar por decir que tú tienes la razón. Entonces, muchas veces es mejor el silencio antes que otra cosa. Entonces, también hay que tratar de llevar nuestro cuerpo de una presencia silenciosa, porque nuestro cuerpo habla también, ¿no? Ese lenguaje no verbal también dice muchísimas cosas. Entonces hay que tener cuidado que vaya, si vas a guardar silencio, trata que también tu cuerpo guarde silencio y que no hagas ningún movimiento porque todo cuenta. Entonces esa parte es bien importante y que se va a ir desarrollando poco a poco, ¿no? O sea, de repente no podemos decir nada, pero con tu actitud, con que estás aventando las cosas, y eso dice mucho también. Entonces, poco a poco se va a llevar todo esto. Necesita de su paciencia, ahora sí, para empezar a desarrollarnos en esta parte, pero hay que escuchar cuidadosamente lo que ellos nos dicen y de sumergirnos en su mundo, porque aquí no hay de otra más que tratar de ser empáticos, de ponernos, ¿verdad?, en los zapatos de nuestros hijos por un momento. No es fácil, pero finalmente con esfuerzo y con mucha dedicación yo sé que se puede hacer. Así es. Finalmente es una ayuda mutua, ¿verdad? Ojalá que les pueda servir todo esto que les hemos traído y que empiecen a practicar el mindful parenting, esa conciencia plena, que mediten y que hagan todo lo que tengan que hacer, al igual que nosotras. Yo en lo personal sigo creciendo en esa parte porque, híjole, hay tantas cosas que uno quisiera quitar de su vida, ¿no? Pero son parte también de nosotros y lo mejor que podemos hacer es abrazarlo, aceptarlo y saber que el trabajo que tenemos ahora es para un bien en un futuro. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, pues ojalá que les haya servido esto. Y bueno, Irma, ¿con qué nos dejas el día de hoy? Fíjate que hay un libro muy bueno. Se llama Padres Conscientes, Niños Felices. Déjame ver si ese es el nombre. Sí, Padres Conscientes,
Entonces, pues si tienen la oportunidad de conseguir este libro, es muy bueno. Y pues como tú lo dijiste muchas veces y como me lo repetía mi papá, nadie nos enseña a ser padres, pero sí hay muchísima información que nos puede ayudar a reeducarnos y a poder ofrecer una mejor versión de nosotros. Claro que sí. Muchas gracias. Otro punto bien importante, ¿sí? Como padres, discúlpate con tu hijo. Sí, muy importante eso. Sí, cada vez que tú sientas y sobre todo de que seas consciente que no tuviste la razón, es bien importante pedir las disculpas auténticas. Esas disculpas auténticas son sanadoras. Una disculpa auténtica demuestra que has pensado acerca de la situación que ya pasó y que has visto lo que sucedió con más claridad. Y sobre todo de viéndolo desde la perspectiva que la ve tu hijo, que lo ve tu hija, pero sé consciente también de cómo estás llevando la situación. Entonces no hay nada mejor que saber que cuando uno sí ya la regó, es necesario pedir disculpas, pero cuando no, también es necesario hablarlo para que ellos puedan entender que en ese momento o en esa situación ellos no tuvieron la razón. Entonces es bien importante esa comunicación y que bueno, recuerden que todos los niños son especiales y que cada niño tiene sus necesidades especiales, todo mundo es diferente, así que cada uno ve el mundo de una manera única y particular. Así es que vamos a tener que seguir adelante y sostén esa imagen de tu hijo en tu corazón, ¿sí? O sea, ve que siempre esté conectado contigo, porque no hay nada mejor que ser conscientes, que amar a nuestros hijos y sobre todo deseándoles un bienestar en cada momento y a cada paso que ellos dan. Pues muchas gracias de verdad por haber escuchado un episodio más de Tú no eres invisible. Les mando un gran abrazo y no olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano pueda darse a sí mismo para poder seguir adelante. Y que bueno, que tienen mucho potencial para poder conseguir lo que ustedes desean. Les mando un gran abrazo, todo mi cariño y nos vemos hasta la próxima. Llegamos al final de este viaje reflexivo. Escucha el programa a la hora que quieras y en donde quieras. Y comparte con tus amigos. Tenemos una cita en Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio.